¿qué tal? Bienvenidas a un capítulo más de Ellas Dicen y Dicen Bien. En esta ocasión volveremos a abordar temas que acontecen en el estado de Querétaro. Vamos a hablar un poquito sobre la salida de los diputados de Morena y de la legisladora del PT del recinto legislativo durante el primer informe de actividades. Posteriormente hablaremos sobre la atención que se ha brindado en esta temporada de lluvias y el actuar de algunos funcionarios. Hablaremos sobre la nueva etapa del Poder Judicial. ¿Qué le espera al Estado de Querétaro? Ya que este 1 de septiembre las personas que fueron electas asumieron sus cargos. Y por último abordaremos el tema de los fraudes inmobiliarios. Bueno, pues entonces vamos a abordar este tema con Kat Lemus, quien va a platicar un poquito sobre la salida que hicieron los diputados como parte del primer informe de actividades de la legislatura. Kat, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Hola, ¿qué tal? Qué gusto de estar nuevamente aquí con ustedes. Pues el viernes pasado fue el primer informe de la legislatura del Congreso del Estado y bueno, sorprendió bastante lo que fue el formato. En una primera instancia, pues se rindieron los honores y después ya vino la presentación de lo que era el primer informe. Tuvieron la oportunidad de presentar su posicionamiento, lo que fue la coordinadora del Movimiento Ciudadano, de la fracción legislativa del Movimiento Ciudadano, la diputada Teresita Calzada, también la diputada Claudia Gallú el Partido del Trabajo, y en tercer lugar estaba abordando su posicionamiento, estaban fijando su postura como bancada, Edgar Insunza, que es el coordinador de la bancada del Partido de Morena, y al término de su participación, en el que pues prácticamente hacía un llamado a la legislatura para abordar los temas que estaban pendientes en la legislatura, era más que una reflexión, pues era un análisis que hacían de cómo se estaba realizando el trabajo al interior de las comisiones, y al término de su posicionamiento, pues conminó a sus compañeros a salirse de la sesión, y pues ahora sí que los 12 diputados de Morena más la diputada del Partido del Trabajo decidieron salirse sin antes escuchar pues a los que faltaban todavía de fijar su posicionamiento, que era pues todavía el Partido de Acción Nacional, era el PRI, creo que pues son todos, y platicando, bueno, ya una vez que ellos salieron del recinto legislativo, pues comentaban que pues básicamente esta salida se debió a la falta de respeto y de trabajo de los diputados del Partido Acción Nacional. Incluso en esa ocasión también culminaron a destituir o a retirar del cargo al titular de servicios parlamentarios, a Eduardo Yáñez, porque pues comentan que básicamente está aliado al Partido Acción Nacional y pues que ellos no consideraban que fuera como neutral, porque pues todavía incluso había comisiones, había iniciativas que todavía no se mandaban a comisiones, y pues básicamente ha sido como uno de los argumentos por los cuales ellos consideran que pues es el retraso legislativo. Creímos que todo quedaba ahí, pero pues no, obviamente el diputado Memo Vega también fijó un posicionamiento en esa ocasión, y pues comentó que era una falta de respeto la salida de los diputados. En lo personal, pues también considero que fue una falta de respeto, sobre todo porque pues solamente fueron ellos quienes fijaron su posicionamiento y se fueron. Al final de cuentas son representantes del pueblo y creo que actuaron de manera unilateral. Y bueno, este pleito se extiende hasta el día de hoy. La bancada de Morena, estando presente también la dirigente estatal de Morena y el secretario, tanto Griselda como Alejandro, comentaban, o el coordinador de la bancada de Morena, Edgar Insunza, comentaba que pues ellos no estaban de acuerdo con que se continuara Eduardo Yáñez en servicios parlamentarios, y que además pues desconocían al presidente de la mesa, Gerardo Ángeles, y que pues básicamente ellos no estaban pues de acuerdo en seguir, pedían incluso pues la remoción del cargo, que porque ya no había perdido la confianza de ellos.
Y bueno, hace unos minutos también el diputado Guillermo Vega, que es el coordinador de la bancada del PAN, pues llamó berrinchudos a los de Morena y que pues este oficio que ingresaron a oficialía de partes, pues básicamente no tenía ninguna validez, porque aparte pues ni siquiera era un término que se usaba aquí en el estado de Querétaro, ni siquiera en el país, inclusive mencionaban que pues esto era un concepto que venía pues desde España, ¿no? Entonces, pues no sé, cómo vieron también ustedes esta participación de los diputados y pues el actuar sobre todo, ¿no? Como representantes del pueblo. Híjole, yo como parte de la fuente que cubre justamente este congreso, no me había tocado. Hay que recordar que la legislatura queretana sí es controversial. Tengo entendido que por ahí las 56, las 57, todavía las 55 eran de estos modos, de estas maneras de solucionar en algunas ocasiones a temas de violencia. Incluso hay algunos enfrentamientos, incluso a golpes se ha llegado aquí en la legislatura queretana hace muchísimos años. Y también, Kat, el tema es que también hay una situación previa el jueves anterior, un día antes, el jueves de la sesión de pleno de la legislatura, en una sesión ordinaria, donde pues en asuntos generales vemos que el diputado de Morena, Homero Barrera, se sintió agraviado por algunas circunstancias que él consideraba como una especie de acoso, como una especie de una intimidación hacia su persona, porque hay que recordar que Homero Barrera, pues en algún momento faltó, ponle tú unas 4, 5 sesiones de pleno, de comisión, porque él está integrando junto con Guillermo Vega, que es coordinador de la bancada del PAN, está coordinando o están en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Pero esta comisión había tenido 4 o 5 sesiones, había faltado el diputado Homero y pues Memo Vega lo exhibe en este sentido diciendo pues que incluso se le vio a Homero Barrera que de manera simultánea en lo que estaba una sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Homero Barrera estaba en una rueda de prensa partidista de su propio partido Morena, cuando pues a la misma hora estaba esta comisión, ¿no? Entonces se le llegó a cuestionar a Homero a través de los propios medios de comunicación el por qué había faltado y posteriormente Memo Vega exhibe esta situación y señala que pues primero está el trabajo legislativo y luego la grilla, ¿no? Y de ahí se deriva que al día siguiente justamente también se hace esta situación del reclamo que hace Homero Barrera porque en un WhatsApp incluso enseña el WhatsApp y le dice, oye, Memo, tú me dijiste que me ibas a exhibir y aquí está. Y bueno, pues incluso Homero lo relaciona con otras circunstancias que se vivieron de un parentesco en Tamaulipas y que si estaba o no relacionado con el tema del crimen organizado. En fin, desde ahí se generaron esas rispideces entre Morena y el Partido de Acción Nacional, tanto que al final de esa misma sesión de pleno, pues casi estábamos repitiendo una escena muy parecida a la de la Ciudad de México entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña. Esto no llegó a los golpes, pero sí una confrontación verbal. Y bueno, pues evidentemente al día siguiente venía la sesión solemne de esta legislatura y pues se preveía, ¿no?, que hubiera este tipo de rispideces. Creo que no han podido, congeniar, digamos, los diputados tanto de Acción Nacional como de Morena, porque además también hay que entenderlo, o sea, son 13 contra 12 y siempre hay un punto de diferencia entre estas dos bancadas que, pues, en algunas circunstancias 1, 2 y hasta 3 diputados son la manzana de la discordia, pero lo que sí es un hecho es que Morena no ha sabido y no ha podido negociar con respecto a sus iniciativas, porque además también una cosa que sí tenemos que señalar, chicas y auditorio, es que muchas de las iniciativas, y no solo de Morena, sino que también de Acción Nacional, pues no tienen ni pies ni cabeza, no tienen presupuesto, no tienen fundamentos, y es muy difícil que una iniciativa pase en este sentido, ¿no? Entonces, creo yo que más bien Morena tendría que seguir trabajando, dialogando, cabildeando y sobre todo dándole seguimiento a sus iniciativas. También lo que es un hecho es que en la legislatura sí se están tardando en cuanto a los procedimientos legislativos, esa es una realidad, por eso Morena ha metido varios recursos de revisión en la materia, pero pues traen una fiesta, amigas, traen una fiesta en la legislatura que, hijo, no me había tocado una legislatura tan movida en los últimos años. De hecho, también siento que la gota que derrama el vaso es la aprobación que se da a la declaratoria de las carnitas, ¿no? De cómo es posible que se dé más bien esta declaratoria y no se aborden los temas que están pendientes, ¿no? Entonces creo que también ese fue así como de, ya estuvo suave.
Que también ahí hubo una diputada morena, que no sé si fue traición o fue porque estaba dentro de la comisión, pero hubo una diputada de Morena que aprobó esta iniciativa que viene emanada de Acción Nacional. Entonces, también al interior de Morena, hay que decirlo y señalarlo, el viernes exhibieron mucha unidad y mucho somos amigos nuevamente y todo, pero me parece que todavía sigue habiendo ahí algunas rispideces al interior de Morena. Claro, pues los grupos, ¿no? Sí, ustedes conocen más el Congreso del Estado, pero tengo entendido que después de mucho tiempo, por primera vez tenemos un Congreso multipartidista, donde convergen diferentes partidos que cada uno tiene o sea, está dividido ahora sí, ¿no? Dicen que es 13 contra 12, pero bueno, son... ¿Cuántos legisladores del PAN? Si nos pueden hacer la cuenta, son 7, ¿no? Legisladores del PAN. 8 del PAN y son 11 de Morena. 11 de Morena, uno del PT, otro de Movimiento Ciudadano, ajá. Y uno del PRI, ¿no? También, es del PRI una persona, una del PT, y pues bueno, entonces está bastante dividido. Entonces, yo creo que aquí lo que falta, y que ambos bandos tienen una incapacidad de negociación y de llegar a acuerdos increíble, ¿no? O sea, cada quien marca su territorio y no se ponen a dialogar, ¿no? Tan es así en que lo mencionaron durante el informe, que no creen, lo dijo el coordinador parlamentario del PAN, que estén en una parálisis legislativa, pero yo creo que sí, porque de verdad, o sea, no se atreven a dialogar, no se atreven a llegar a negociaciones, que finalmente ese es el Congreso. Y tanto los morenistas por su postura de que a ver cómo me mueves, que así es su postura opositora, y del lado del PAN, del panismo, pues también es un poquito la soberbia, ¿no? De que pues yo aquí mando en este estado. Entonces, no, siento, bueno, desde mi punto de vista, que son estas posturas divididas que no dejan avanzar, y tan es así que estamos estancados, y que en este informe que hubo, que ustedes han de saber más, pues apenas hay 3 leyes que se lograron, destacadas, que se lograron legislar en este primer año, que es que la ley Curi, la ley Valeria, ¿no? Y otra que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces no hay mucho trabajo legislativo, y esto parece una excusa, pero no debería serlo, porque en el Congreso anterior, en la legislatura anterior, el Congreso de Querétaro se destacó por ser uno de los congresos donde son mejor pagados sus legisladores, pero menos actividad legislativa tienen. Y parece que ahorita estamos cayendo en lo mismo, por una división. Ahora tienen el pretexto de que están divididos la Cámara, y pues bueno, entonces el Congreso, y entonces pues está ocurriendo esto. Entonces no hay que perder de vista que esta es una falta de interés, o no sé qué está pasando, de vaciar sus estrategias políticas de ambos bandos y de negociar, ¿no? Porque finalmente así trabado no va a llegar a ninguna parte. Sí siento que el mensaje fue como de desplante. O sea, así se haya salido como el otro partido, o que hubiera sido al revés, siento que sí hubo ahí un desplante. Y también considero que es pues al final ese poder de manifestarse todos y decir, bueno, aquí estamos resolviendo como las cosas en favor de los queretanos, aunque seamos de partidos diferentes, pero aquí estamos, si nos guste o no, tenemos que escuchar como a cada uno de los otros partidos. Entonces ahí sí consideraría que fue como tal vez una mala decisión, tal vez un capricho, sí un berrinche, decir, pues ahora yo ya di mi postura, yo ya no escucho y háganse bolas, ¿no? Porque es como de, bueno, y luego, ¿cómo te vas a involucrar en las futuras sesiones o en los futuros informes? O sea, también creo que pierdes un poquito de credibilidad, ¿no? Ante la seriedad del acto como tal, ¿no? Sí, tomó por sorpresa, yo vi ahí los videos, se levantaron y vámonos, y pues hasta ellos mismos, ¿no? Como de, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿en serio? ¿No? Pues se van a quedar a escuchar. Entonces, o sea, hasta ellos mismos les tomó por sorpresa, ¿no? Entonces, creo que dejando a un lado un poquito sus diferencias, pues al final en ese tipo de protocolos sí deben de mandar el mensaje de que pues van a legislar como en favor de los queretanos, que al final pues es el trabajo, ¿no? Entonces, si me permiten, vamos a abordar
Vamos a abordar el siguiente tema que también tiene que ver con las afectaciones que han vivido pues muchos queretanos sobre estas lluvias. Entonces te doy la palabra a mi igualita, si nos pudieras comentar desde tu punto de vista sobre estas afectaciones y el actuar de algunos funcionarios. Muchísimas gracias, chicas. Pues sí, primero que nada, un saludo a todas las personas que si nos llegan a escuchar y a ver y fueron afectadas por las lluvias. Pues sí, fue una situación bastante complicada la que se vivió la semana pasada, sobre todo el viernes, que fue una de las lluvias más potentes que hemos recibido tan solo en el año. Y muchos dicen que también en los últimos 10, 15 años, pues no había llovido con la misma situación. Yo recuerdo haber visto lluvias bastante fuertes hace 20 años y que, bueno, pues obviamente las infraestructuras, tanto hidráulicas como viales, pues de repente no soportan el peso de la naturaleza. Sin embargo, bueno, pues de ahí se derivan muchos temas, hay muchos reclamos, mucha inconformidad con respecto a justamente el tema de la infraestructura, el tema de la falta de obra en materia pluvial, que es una situación que se cuece aparte, pero creo que lo primero y lo básico, lo primordial en esta situación era atender a las familias afectadas. Y pues en este sentido, justamente al día sábado pudimos ver que varios de los funcionarios, tanto, sobre todo en su mayoría de gobierno estatal y municipal capitalino, pues salieron a las calles, salieron justamente a atender y ayudar a las personas que habían sufrido ingresos de agua en sus viviendas, que habían perdido sus enseres. Digo, en este sentido, en mi caso personal, yo aplaudo mucho esta situación. Muchos seguramente, así como yo, dijeron, ay, vaya, ahora sí los hemos visto trabajar, ¿no? Pero bueno, pues esto justamente es parte de lo que se requiere, sobre todo en una contingencia. Recordar también que el gobernador Mauricio Curi, pues 1 o 2 días después, me parece, por ahí hace la declaratoria de emergencia por las afectaciones que se vivieron, no solamente en la capital, sino también en Querétaro, en el Marqués y en Corregidora, y por ende se levanta esta declaración de emergencia. Sin embargo, bueno, pues quisiera centrar un poquito mi comentario sobre todo en este tema de la participación del funcionariado. Me parece sumamente de un mensaje muy positivo a la ciudadanía, que hasta la Secretaría de Cultura, que de repente vemos ahí en eventos de arte, de cine, vaya, algunos eventos que incluso pueden llegar a verse pomposos, pueden llevarse a ver muy culturales, y de repente la vemos con sus botas y con una escoba, ayudando ahí a la población. La verdad es que a mí en lo personal me dio mucho gusto ver eso. Sin embargo, también, y esto no es un tema de preferencias políticas ni partidistas, pero también como ciudadana lo tengo que decir, a mí me hubiera encantado ver a los perfiles de otros partidos políticos haciendo exactamente la misma labor, porque pues justamente por ahí algunos de los comentarios, sobre todo de la ciudadanía, ¿no? Que decían que pues vienen a pedir el voto cada 3 años, cada 6 años, pero cuando realmente se les necesita, pues muchas veces no ocurre, no los ves apareciendo con una despensa, no los ves apareciendo ahí, pues ayudando justamente a jicarear el agua, a sacarla de las casas, sobre todo en este tema de emergencias y de inundaciones, que es de lo que más ha padecido Querétaro, ¿no? Entonces quisiera resaltar la participación en ese sentido y pues también hacer un llamado en esta parte a todos los actores políticos, a que cada vez que haya una emergencia, que toquemos madera, pero que si llega a ocurrir una situación similar, el chiste es unirnos, ¿no? Como queretanos, ya fuera de que si somos funcionarios o no somos funcionarios, somos reporteros o no, si somos maestros, si somos amas de casa, todos tenemos que sumarnos precisamente para poder apoyar en la contingencia. Recordar que fue Pigmenio González, Felipe Carrillo Puerto, parte del centro histórico, de las más afectadas, y que por supuesto también muchas de estas zonas son comunidades rurales, que son comunidades marginadas, que son zonas marginadas, más que nada en el tema urbano, son zonas marginadas que definitivamente requerían el apoyo. Pero pues ustedes, ¿cómo ven el actuar de los funcionarios, chicas? ¿Deberían o no salir en temas de contingencias? A mí me parece totalmente que sí, y que debería ser una obligación. Sí, pues yo lo decía hace ratito con el tema que yo abordé, que esto, pues estamos hablando de que son representantes del pueblo, no es de un solo partido, y a mí me llamó mucho la atención en el recorrido que yo hice al padre Martín Lara Becerril, ¿no? Que también su iglesia, la parroquia a la que él pertenece, pues fue una de las afectadas por las inundaciones, incluso el agua alcanzó la mitad de las bancas, había un santo que estaba volteado, entonces como que hubo bastante afectación, y pues ahora sí que le entró de lleno, porque les estaba comentando que fue el mismo padre Martín Lara Becerril que estaba poniendo el ejemplo de ayudar, de, como decía Gualita, sacar el agua, ¿no? Los jicarazos,
y como bien dice, pues creo que a mí también me hubiera gustado haber visto pues a funcionarios de otros partidos políticos y me dio un poco de, pues no risa, pero sí me sorprendió bastante. Yo creo que lo hicieron porque fue una instrucción directa del alcalde que todos tenían que salir, o la mayoría, porque también hay mujeres embarazadas, hay mujeres o personas más bien que tienen problemas de rodilla, de la espalda, y ellas no fueron, pues no obligadas, sino más bien la instrucción fue que quienes pudieran lo hicieran. Entonces me dio también gusto ver a muchos funcionarios que pues fuera de foco, pues eran pues, como cualquier otra persona en la fila de los costales armándolos, y eso pues yo le decía a mi esposo, oye, pues vamos a sumarnos a esta contingencia, ¿no? Y pues dicen que elogio en boca propia es vituperio, pero pues de alguna manera tratas de ayudar, como decía abuelita, pues no importa que seas maestra o que seas diputado o que seas funcionario o que seas el alcalde o el gobernador, cuando hay que entrarle, pues hay que entrarle, ¿no? Y yo también reconozco bastante el trabajo que hizo el gobierno del estado en priorizar. El gobernador, acuérdense que regresó de su viaje de Nueva York para atender esta emergencia, y pues cancelaron incluso los informes de la zona metropolitana, precisamente para más bien ese dinero darlo a los damnificados, y ojalá y esperemos que así sea, ¿no? Bueno, de primera instancia fue gobierno municipal porque efectivamente el gobernador no estaba, ¿no? Pero aunque no estaba, ahí le entraron todos los secretarios como a la labor, ¿no? En este caso, pues el secretario de gobierno. A su vez, o sea, esa lluvia de ese viernes duró 8 horas, pasadita de 8 horas, y ya se sentían los efectos, ¿no? Y en el momento también muchas cámaras empresariales empezaron a hacer, en redes sociales empezaron a mandar como, vamos a hacer nuestro centro de acopio, por favor, con lo que puedan apoyar. Entonces, ni siquiera fue como convocar o que alguien dijera, oigan, pues ayúdenos, ni siquiera el gobierno estatal y municipal. O sea, ahí ya fue como iniciativa precisamente de cámaras, incluso Amazon, ¿no? Que apenas hizo el anuncio que va a poner esta tecnología para detectar las fugas. Amazon dijo, bueno, yo apoyo con cierta cantidad para las familias que van a ser, o sea, que resultaron afectadas. Entonces, creo que al final estos cambios climáticos, pues no se prevén, no tenemos forma como de saber, actualmente no hay forma como de saber cuánto va a llover, cuánto va a durar, porque aparte hay que recordar que sí de alguna forma tomó de sorpresa porque habíamos pasado por una sequía extrema. Entonces, de alguna forma decimos, sí, ojalá llueva, esperamos lluvias, y de repente nos llueve ese fin de semana lo que pues tal vez, o sea, pues sí, ¿no? Lo que ellos decían es que llovió más de lo previsto, y efectivamente pues todo eso colapsó. Entonces, ahora también con estas reparaciones de las calles que están haciendo, van a cambiar, eso lo dijo el de la CEA, van a cambiar tubería, porque también lo que es cierto es que ya urge también esa intervención. Hay colonias como Lomas de Casablanca que decían, bueno, pues es que la tubería tiene más de 50 años y por mucho que a lo mejor la gente también haga ese trabajo de a lo mejor no tirar basura o empiecen a tomar un poquito esa conciencia, sí, pero también la realidad es que, o sea, de la infraestructura también ya necesita un cambio, ¿no? Y bueno, pues al final creo que los trabajos están afectados, pues hemos resultado todos, obviamente aquí en Querétaro pues fue como lo más fuerte en esas colonias, pero pues también en Corregidora, vaya también incluso Ciudad de México, Estado de México, ¿no? O sea, las lluvias nos afectaron a todos y creo que sí hay mucha participación. Habría que ver quién se sigue sumando, porque incluso ahorita están como en los censos, ¿no? De cuántas personas van a hacer uso del seguro predial, a cuántas personas se les van a entregar enseres, a cuántas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ha sido como, pues desafortunado lo que tuvieron que pasar todas estas personas. Te toma de noche, cuando a lo mejor incluso tú ya vas confiado de llegar a tu casa, descansar, y te encuentras con que no, mucha gente incluso no pudo ni siquiera llegar a su casa ese día, tuvieron que pedir asilo en otros lugares. Entonces, pues también es muy lamentable que pierdas todo, ¿no? Entonces, pues poco a poquito creo que con la ayuda todo suma. Nadie va y te dice te regalo un refrigerador, nadie va y te dice te regalo una lavadora. Evidentemente hay
o sea, tampoco es costeable, ¿no? Decirte, pues te compro la casa, o sea, porque pues claro, ¿no? Al final son recursos que quitaron de muchos lugares para ponerlos ahí y al final se agradece esa aportación, el que estar ahí, el estar pendiente, el entregar una costalera, el, oye, ya fui, me dio mi rondín, bueno, a ver, a lo mejor yo ayudo y saco, no sé, el agua, ¿no? Entonces, creo que pues nadie está exento a un daño así, pues es muy lamentable estos daños que pasaron estas personas, pero también los decesos, ¿no? Que también ahí va un poquito también de la mano con todas las afectaciones que hubieron, y pues habría que checar en ese sentido, en cuanto a los fallecidos, perdóname, abuelita, cómo va a ser como el apoyo a las familias, porque pues aquí entonces, ¿quién sería como responsable de esas muertes, ¿no? O sea, y si hay un responsable, no hay, ¿quién podría apoyar en ese sentido? Y no sé, a ver, tú dinos, abuelita, ¿qué piensas? Nada más, como conclusión del tema, también un llamado, definitivamente, y esto lo hago como ciudadana, ni siquiera como reportera, más bien como ciudadana, a que no partidicen. De verdad, es bien lamentable ver que este tipo de situaciones que son contingencias, que son emergencias, que son cuestiones que no estaban planeadas, como ellos lo señalan, que los terminen partidizando para beneficiar a algún partido u otro, para criticar a algún partido u otro, o bien para denostar, para sacar temas como este tipo de comentarios como la violencia sistemática. A ver, creo que todo esto va a pasar a un segundo plano, y lo primero y lo más importante es atender a las familias que son afectadas, y pues también hacer llamado a la ciudadanía que se cuide mucho, porque el mes de septiembre también se prevé bastante copioso en materia de lluvias, y pues no queremos una tragedia como lo que sucedió el pasado viernes, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustaría que pudiéramos abordar el siguiente tema con Lola Mateos sobre la nueva etapa del Poder Judicial. Oigan, sí, porque justamente este 1 de septiembre tomaron posesión los nuevos magistrados, ministros, jueces del Poder Judicial de la Federación. Se dio así ya por hecho esto de la reforma judicial, un Poder Judicial que no va a ser ni autónomo, ni democrático, ni independiente, porque bueno, el 100% de los que están ahí surgieron del oficialismo, pero ese no es el tema. O sea, ya se ha discutido mucho al respecto de si es o no el fin de la democracia, si se va a acabar o no con la división de poderes. Bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Lo que aquí tenemos que tomar nota, y por eso lo propuse como tema, es que, bueno, esta reforma constitucional también abarca al Poder Judicial de las entidades, y en este caso Querétaro no está exento de que también tenga su proceso electoral del Poder Judicial. En este sentido, pues tiene que hacer una reforma a sus leyes para que se pueda hacer la elección el próximo 2027. 2027 es cuando le tocaría a Querétaro renovar toda su estructura de su poder judicial. Y entonces viene la pregunta, con este antecedente tan oscuro, con este antecedente de malas prácticas que se dieron a nivel federal, ¿qué va a tomar Querétaro? ¿Qué va a hacer Querétaro en ese sentido? O sea, partimos desde que se hizo la reforma constitucional, donde se daban unas ciertas características y que finalmente dentro del proceso que todo fue atropellado, pues se acabó afectando o no respetando a la misma Constitución, ¿no? En la reforma constitucional, pues se quedó, por ejemplo, que los candidatos tuvieran 8 de calificación. Se quedó con que se iba a hacer una tómbola. Esto mismo se va a hacer en Querétaro. Lo que les estoy comentando también tiene que estar dentro de las leyes en Querétaro, donde también se tiene que hacer una tómbola, donde se van a elegir, déjenme ponerle los números, porque los tengo por aquí, donde se van a elegir a 13 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y 80 juzgados. Entonces estaríamos hablando que podrían llegar a haber 837 personas según lo que es el predictamen legislativo, ya que tanto el ejecutivo, el legislativo como el judicial tienen el derecho de proponer a 3 candidatos por puesto. Por eso son
837 personas, ¿no? Se tiene que formar también un comité de evaluación que va a evaluar precisamente todas las candidaturas y va a decidir si cumplen con los requisitos de idoneidad, por ejemplo, que cumplan con su 8 de calificación, que por ejemplo en el caso federal no se cumplió y que avaló el tribunal electoral de que personas que tenían 7.8 los dejaron, ¿no? Los dejaron pasar. También está el asunto de las famosas 5 cartas, ¿no? 5 cartas que podrían ser expedidas, de recomendación que podrían ser expedidas incluso por tu vecino, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cartas se van a aceptar aquí en Querétaro? Y pues bueno, vamos a una serie de prácticas que a nivel federal resultaron todo un desastre, donde finalmente participó el 9%, el 10% de la población salió a votar por el Poder Judicial, y que quienes están ahorita no tienen una representatividad, pues no votó la mayoría por ellos, y quienes votaron lo hicieron a través de un acordeón. Entonces, ¿qué le espera a Querétaro? ¿Qué malas prácticas o qué buenas prácticas va a corregir? Por ese lado. Por el otro lado, ¿qué va a pasar con el modelo Cosmos, por ejemplo, con el reconocido modelo Cosmos, que es uno de los modelos que ha sido diseñado precisamente para que haya un sistema que esté integrado por todo lo que compone al Poder Judicial, desde los policías, desde la fiscalía, desde los jueces, ya haya una integración, un intercambio interinstitucional para que precisamente tenga buenos resultados. Este modelo Cosmos, como ustedes saben, pues ha sido reconocido por fortalecer el sistema de justicia penal en Querétaro, ha tenido muy buenos resultados. El 92.9 de las detenciones son calificadas como legales por los jueces, y entonces si entran nuevas personas que no tienen ningún tipo de experiencia, ¿qué va a pasar con este modelo y cómo nos va a afectar a nosotros? La verdad, yo creo que estamos entrando aquí en una situación bastante complicada para Querétaro. Si ya a nivel nacional ya vamos a ver las afectaciones de tener un poder judicial donde las personas que ocuparon estos 881 cargos, pues no tienen ningún tipo de experiencia, no están calificados. De hecho, tenemos en la Suprema Corte de Justicia a una magistrada que se le acusa de haber plagiado su tesis, y de otra que no reúne las capacidades suficientes, y tenemos jueces que incluso tienen algunas situaciones judiciales pendientes, otros que ganaron y que son señalados por estar involucrados como abogadas de narcotraficantes, que eso no tiene nada que ver, pero bueno, hay un cierto vínculo al respecto. Entonces, ¿qué tipo de personas podrían estar llegando al Poder Judicial del Estado de Querétaro si no se tienen los controles adecuados y se tienen las mismas malas prácticas que se hicieron a nivel federal? Yo creo que eso está algo bastante peligroso. Querétaro, si no compone en este sentido su Congreso del Estado donde lleguen acuerdos, pues vamos a tener ahí algunos problemas donde finalmente pues este Poder Judicial que mucho se presume a nivel nacional, pues se vaya al traste. Eso es lo que yo les quería exponer al respecto, el peligro que tiene Querétaro para perder su Poder Judicial, que pues con su modelo Cosmos, pues es un ejemplo y referente a nivel nacional. ¿Cómo lo ven ustedes? Hermana, si no se pueden poner en el Congreso de acuerdo con muchos temas que pueden resultar de mayor facilidad y incluso de mayor prioridad, ¿cree que la reforma al Poder Judicial va a ser la manzana de la discordia en el Congreso, sobre todo en el PAN y Morena? Porque las mismas preguntas que acabas de hacer tu hermana las tienen todos los diputados, créeme.
todos los diputados. Por eso están haciendo foros, están haciendo, no sé si esto vaya a contar o no, si es parafernalia o no, pero a ver, hay un foro que se está llevando a cabo denominado Lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma del Poder Judicial, que a mí me parece un buen ejercicio porque justo, a ver, hay que ver lo bueno, las ventajas, las desventajas y las áreas de oportunidad de esta reforma, ¿no? Sin embargo, pues en este tipo de foros que ya llevan uno y van a presentar otro más adelante en menos de un mes, no están los diputados de Morena, hermana, porque justamente, lamentablemente, muchos de los diputados de Morena no aceptan esta autocrítica de esta reforma y evidentemente eso no va a permitir que se avance en los acuerdos. Y uno de los temas que bien señalas es que Querétaro se cuece totalmente aparte porque se tiene el peligro de que se puedan perder estos estándares de seguridad y de justicia penal. Así que, hermana, mira, yo no soy quien para responder tus preguntas, pídaselas a los diputados, pero estoy de acuerdo, así, segurísima que esto se va a resolver a más tardar en enero de 2027, hermana. Ya nos avisaron que las reformas secundarias van en el primer semestre de 2026, pero ese hecho otros 3 mesecitos más y luego otros 3 mesecitos más. Entonces, hermana, no, aquí en Querétaro todavía tendremos mucha especulación de cómo se va a manejar y me parece que esto va a ser un tema sumamente complicado para el Congreso. Bueno, aquí el asunto es que están corriendo los plazos, están corriendo los tiempos, ¿no? O sea, hay un cierto tiempo para que el Congreso apruebe las reformas internas a nivel estatal para que se puedan hacer estas modificaciones. En febrero del 2027, a más tardar, ya tienen que estar los candidatos listos. ¿Quiénes van a ser los candidatos, no? Entonces, el tiempo va corriendo. Se agoniza la reforma constitucional, hermana, aguanta. y no van a poder avanzar. ¿Qué va a pasar con eso? O sea, eso va a estar interesante de cómo va a ir caminando esto y cómo va a haber la resistencia, obviamente, de parte del grupo del PAN y que no quieren estos cambios, y de Morena que no quiere dialogar, que quiere ir metiendo que sean las cosas como ellos quieren, y pues bueno, el tiempo se va agotando. La elección tiene que ser a más tardar en septiembre. En el 2027 tenemos elecciones y esto es en junio, pero todavía la Constitución marca que hasta septiembre del 2027 tienen de chance los congresos estatales o las entidades que falten para hacer estas modificaciones. Así es que imagínense, ¿habrá o no habrá acordeones? ¿Quiénes ganarán? ¿Habrá acordeones panistas ahora en lugar de morenistas? Ese va a estar interesante ese asunto, ¿no? De ahora que lo que tanto critica a nivel federal la oposición, llámese el PAN, el PRI, y de MC, que aquí se implemente en Querétaro, ¿no? O sea, de todo lo que critiquen, aquí en Querétaro, donde gobierna el PAN, donde el PRI de alguna manera y MC son aliados al gobierno en turno, pues se alineen y hagan todas las malas prácticas que se hicieron a nivel federal, incluyendo los acordeones, o bien se sacudan esto y creen un sistema confiable que podamos tener al final del día, después de las elecciones, un poder judicial que sí cumpla con las expectativas de gente preparada, vaya, por lo menos, ¿no? O sea, si se van a elegir a las personas, pues que por lo menos cumplan con los estándares, que por lo menos no se... Si en la tómbola sale una persona a la mera hora en la boleta, la quiten, no sé, esas malas prácticas que estuvimos viendo a nivel federal que hacen que ahora este poder judicial de la federación sea todo un Frankenstein y que por eso se discuta que ya con eso se acabó la división de poderes, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde vendrá la mano de la federación? Porque evidentemente también va a haber mano federal que esté presionando al Estado para que pues hagan las cosas como se marcan en la Constitución. Entonces, pues bueno, esto es un avance de lo que está en riesgo en Querétaro, ¿no? Reforzando un poquito lo que decía Agualita, este ejercicio de lo bueno, lo malo y lo feo que impulsa el diputado Memo Vega, creo que esa es precisamente la finalidad, que no se elijan, él lo mencionó en varias entrevistas, que no se elijan a los candidatos por medio de tómbolas, esta cuestión de que efectivamente que no haya deudores alimentarios,
que no haya personas con antecedentes penales, o sea, lo que efectivamente, como se dice, ¿no? A lo mejor Querétaro se cuece aparte o es una isla, precisamente por eso, ¿no? Porque se busca que no se contamine, por así decirlo, pues de lo que surge precisamente en la federación, ¿no? Que no sean efectivamente los compadrazgos o que no sean los elegidos por dedazo, que los currículums que con los que pues ahora sí que vayan respaldados, pues sean efectivamente pues acorde pues a este cargo que van a elegir, ¿no? Porque estamos hablando de la justicia del país. Lamentablemente o afortunadamente, pues no muchos estamos como inmersos en alguna situación legal como para decir cómo nos va a afectar, ¿no? Y otra pregunta que yo sumaría a las muchas dudas que tiene Lola es esta parte de, ¿habrá moneda de cambio Batán por reforma electoral? Bueno, ni modo, vamos a darle seguimiento a esto porque esto se va a poner interesante. ¿Hacia dónde va a tomar Querétaro? Pero también sabes que Lola, pero también hay que darle como ese voto de confianza. También creo que el magistrado como tal, Braulio Guerra, no, al respecto dijo, bueno, ok, para ser jueces, o sea, como tal en la carrera, tienen que pasar como por un buen de pruebas, ¿no? Desde exámenes psicológicos, psicométricos, etcétera. Entonces, como que primero acreditar una carrera no es tan sencillo, ¿no? 1. 2, también considero que al ponerlo como a votación ciudadana ya como que puedan elegir, o sea, pueden ser los mejores perfiles, pueden estar muy bien capacitados, pero también yo considero que hay muy poco interés por parte de la ciudadanía en realmente conocer a los candidatos, ¿no? O sea, si de por sí, cuando son para gobernadores, no sé, tienes 5 opciones y dices, ay, y te pierdes en las propuestas y dices, bueno, ¿y este qué dijo? Y bueno, y a lo mejor nada más te dejas guiar por el partido, dices, ay, no, yo voto por tal. Si así siento que es complicado aprenderte los perfiles de más personas y que a lo mejor ni siquiera sabes qué puede hacer el Poder Judicial, o sea, siento que pues ya te vas como que sí, no, 2 sí, 2 no, y órale, ¿no? Y entonces ahí, pues, no puede tampoco caer el peso como en el Poder Judicial o en los propios candidatos, cuando es incluso la propia ciudadanía, nosotros como ciudadanos que no conocemos los perfiles. Esta reforma del Poder Judicial se buscaba precisamente reestructurar con una base democrática, con una base que surja del pueblo, de la decisión del pueblo, todo este poder. Y tendremos que estar muy vigilantes de cuáles son los resultados que nos va a dar este nuevo Poder Judicial. Pero no se olviden que el Poder Judicial al final es el paso final para encontrar la justicia. Hay un paso medio bien importante que son las fiscalías. Y si la fiscalía de un estado que ya tiene la reforma del Poder Judicial no continúa sin cambios y continúa sin fortalecimiento de la sustentabilidad, de la sustentación, digamos, de estos casos, de estas investigaciones que se hacen, el Poder Judicial va a ser muy poco. O sea, era un debate que se veía desde el principio de esta reforma del Poder Judicial y lo vimos también nosotros aquí en un caso que tuvo un problema con respecto a un feminicidio que no fue muy bien sustentado y que terminó siendo calificado como homicidio. Entonces, también hay que ver cómo se va a compaginar este nuevo Poder Judicial con las fiscalías antiguas o con las fiscalías que no van a tener ningún tipo de modificación. O sea, de todos lados y por donde le vean, este Poder Judicial nuevo tendrá muchísimos cambios y definitivamente tenemos que estar muy, muy, muy pendientes como ciudadanos de que los nuevos magistrados, jueces y ministros que hayan sido electos realmente den resultados y también qué tipo de resultados están dando. Pasemos al último tema de esta noche y es acerca de los fraudes inmobiliarios. Se ha dicho mucho, los afectados aseguran, y pues obviamente yo le doy como la razón a ellos porque son quienes desembolsaron sus recursos, quienes están ahorita en espera de que justamente en la fiscalía se resuelva esa carpeta de investigación, y es por los fraccionamientos El Encino, Tierra Noble y otro que se me fue, El Encino, Tierra Noble. Quercus, ¿no? Quercus, exactamente. Entonces,
Entonces, son los fraccionamientos que están involucrados en estas 400 carpetas de investigación. Se siguen sumando y no solamente a esos desarrollos, sino pues a más. El Estado está creciendo muy rápido y sí existe incertidumbre, ¿no? Por la parte de adquirir una propiedad. Obviamente, pues ahí han hecho como un llamado, incluso la presidenta de México hizo un llamado como primero a informarse cuando vas a adquirir una propiedad, que no te dejes guiar como esas promociones que parecen muy fáciles, que parecen muy sencillas, como a pagos chiquitos. Entonces me parece que es un tema que sí le está afectando de alguna forma a las personas que desean establecerse en Querétaro, pero también considero que esta parte de que se está manejando del cártel inmobiliario, pues ahí también mencionaban que están involucrados pues funcionarios, inmobiliarias y pues esta parte para otorgar los permisos. Me parece un tema complejo porque al ser un tema que ya escaló incluso a la presidenta, surgió también esta idea de crear como este padrón, ¿no? de desarrolladores que no cumplen. Creo que es un tema que todavía no se ha completado, igual si estoy mal, ahí corríjanme, pero me parece que sí está creando incertidumbre para las personas que deseen establecerse en el Estado, y pues también como esta parte de no desmentir que tal vez sí exista, ¿no? Este cártel inmobiliario, no sé a ustedes qué les parece. Ya ha habido como dos posiciones, tanto de los defraudados como de esta Asociación Queretana de Inmobiliarias, ¿no? Y ahí están como entre el choque de que sí es, pero no es, sí están tantos afectados, pero no es como ustedes lo dicen, pero creo que ahí queda un poquito como en el aire, pues esta parte de cuánto ya han desembolsado estas personas por adquirir un patrimonio que pues al final no les han entregado, o están en trámites los papeles, o que no les han cumplido con el desarrollo. Entonces no sé ustedes si conocen a lo mejor algún caso, o ustedes tienen conocimiento de estos fraudes. ¿Qué les parece como este tema? A mí me parece como un poquito controversial. Primero hay que reflexionar, hermanas, y lo acabas de decir muy bien, mi querida Karina. El tema es que vienen muchísimas personas a Querétaro, están llegando muchísimas más personas de las que otras ciudades del país están recibiendo, y evidentemente, ¿qué es lo que se requiere en ese sentido? Ofrecer vivienda, y cuando de alguna manera ya tienes estos planes urbanos de aquí sí puedes hacer vivienda, aquí no puedes hacer vivienda, aquí sí puedes hacer industria, comercio, se supondría que todo iría en armonía, pero lamentablemente sí, y esto no es complicidad, pero obedece también a una demanda. Pues la gente quiere que tu vivienda esté en lugares céntricos, en lugares cercanos a las cosas, para que no camines tanto, y esa debería ser la teoría para, digamos, poder conformar ya todo un mecanismo de poca movilidad para que no se haga tanto tráfico, en fin, toda una planeación, la cual no existe en Querétaro, porque desde hace más de 25, 30 años a Querétaro están llegando más personas de las que deberían o de las que podrían recibir otras ciudades del país. Con base en eso, definitivamente aquí la responsabilidad también de la compra de una vivienda recae totalmente en el ciudadano. Y lo explicaba por ahí un diputado, en muchos de estos conflictos que hay entre inmobiliarias y clientes también tienen mucho que ver con temas de consumidor, que se pueden resolver incluso en la Profeco por temas de que el material no me está sirviendo, que tengo grietas, que tengo permeabilidad de agua, en fin, o sea, todo este sector, digamos, de quejas que se pueden estar recibiendo, se reciben en una instancia y ahí se quedan y están muy bien. Pero no las confundamos justamente con estas otras prácticas que son de buscar terrenos, a lo mejor es como esta especie de paracaidismo elitista, ¿no? A ver, muchos asentamientos irregulares así nacieron, vieron un pedacito de terreno y dijeron, a ver, tengo 10 personas, 10 familias, vámonos a instalar y a ver quién nos mueve de aquí, ¿no? Muchos fraccionamientos ya, si lo quieren llamar fifís, pues quieren hacer este tipo de prácticas, y es ahí donde pues lamentablemente Querétaro se lleva esta mala fama, ¿no? Precisamente por la cantidad de demanda o la cantidad de necesidad que hay en materia de vivienda.
Entonces, en este sentido, sí también aprender a dimensionar cuáles son las problemáticas que envuelven al sector inmobiliario. Y si hay o no cártel, yo lo quiero calificar o pensar que piensan que en Querétaro hay cártel, porque hay muchas empresas que están ofreciendo vivienda. Pero en este sentido, creo que la campaña que hace, por ejemplo, el municipio de Querétaro me parece sumamente interesante, de poder conocer cuáles son las que se encuentran en regla, cuáles son las que sí cumplen la normativa, para también darnos una guía de cuáles serían los menos riesgos que podremos tener en caso de comprar una vivienda. Entonces, me parece que sí tendría que verse desde muchas aristas y muchas perspectivas, pero lo que sí es un hecho es que hoy en día estos empresarios que no respetan la normativa o los planes de desarrollo urbano, pues sí tendrían que estar totalmente sancionados y penalizados y dados a conocer a la ciudadanía para que no les compre. Y sobre todo, pues también que los gobiernos no permitan volver a hacer un desarrollo ahí. Creo que también ahí lo más importante es que las autoridades reconocen que hay un problema como tal, por eso esta cuestión del semáforo inmobiliario, este decálogo que ponen a disposición precisamente para el consumidor y para las personas que quieren hacerse de un patrimonio, porque al final de cuentas pues estamos hablando de que es una casa, es un bien, una propiedad en la que pues no inviertes 3 pesos, tomando en cuenta que la vivienda en Querétaro es de las más caras. Entonces, creo que este decálogo y el hecho de que las autoridades conozcan que hay un problema y que estén tratando de resolverlo o de dar a conocer algunas medidas para pues ahora sí que reducir estos riesgos al momento de que una persona quiera comprar, es un esfuerzo que se está haciendo y del cual pues también pues, hay que reconocer, ¿no? Yo también, esta parte de lo del decálogo que les comentaba, que nos explicaban de este decálogo, tienes que fijarte si cumple con estos requisitos al momento de comprar una casa, ¿no? El hecho de que tenga cerca una instalación de luz, una instalación de agua, que sea accesible en cuanto a movilidad, en cuanto a servicios. Y lo que también es cierto es el tema del agua, ¿no? El agua en Querétaro pues es un problema, y que no es un problema solamente de Querétaro, pero también es una cuestión que debería de analizarse para el momento de que se va a construir un desarrollo. A ver, ¿realmente tienes la capacidad para dotar de agua a este fraccionamiento? Entonces, creo que son, como dice Gualita, muchas aristas que habría que plantearse, pero el hecho de que es un problema y que se tiene identificado y que se está atendiendo, pues ya es una gran ventaja. Yo creo que es un problema bastante añejo y que creo que ahorita es la punta del iceberg, ¿no? Recordemos que hace algunos años estaba el problema de que una inmobiliaria se declaró en quiebra y todavía no acababa de fraccionar, de hacer las viviendas, y algunos ya lo estaban habitando, y entonces pues dejaron así a medio hacer las construcciones sin servicios y demás. Y entonces, pues son asuntos que precisamente el gobierno, en este caso el gobierno municipal, se lo quita, que es un problema entre particulares, ¿no? Cuando también ellos tienen que ver, ¿por qué? Porque son los que otorgan o no los permisos de construcción, ¿no? Donde están involucradas notarías. En estos casos de los que mencionó al principio Karina, pues están involucradas notarías porque dan el visto bueno de que sí están bien, cuando esa es su obligación de verificar que estén bien, que estén reguladas. Se están vendiendo, por ejemplo, hay un caso, no sé, de los que mencionaste, donde se están vendiendo tierras ejidales cuando todavía no tienen el permiso, o sea, todavía no han sido desvinculadas, o sea, no tienen el permiso de ser fraccionadas, o sea, la inmobiliaria no tiene la posesión de ese terreno porque todavía es ejidal, está en proceso. Entonces se están vendiendo esos terrenos con promesas de humo y que la gente cae, ¿no? Si nos vamos por fraccionamientos, cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Y lo que también nos hemos encontrado, que ya terminaron de construirse y que no sean entregados al municipio. ¿Por qué? Por diferentes cosas. Las principales es el asunto de seguir controlando el consumo de agua, el consumo de energía eléctrica
bueno, los mantenimientos son otra cosa, pero por lo menos los inmobiliarios a través de una administración. Entonces, la verdad, sí es una punta del iceberg de lo que llamaron cártel inmobiliario. Sí es importante que alguien se meta a ver exactamente, a estudiar qué está pasando aquí con los desarrolladores en Querétaro, porque desde que están construyendo en zonas donde no se debe, hasta a estos problemas. Si es que dijiste, Karina, 400 carpetas de investigación, 400, sí. Apenas es un número, yo creo, muy bajito de un montón de personas que tienen problemas similares con diferentes inmobiliarias en Querétaro. O sea, yo creo que es un problema bastante grave en Querétaro que no se le ha puesto atención desde mi punto de vista. Sí, y al final están como ahí sumando, ¿no? Pidiendo que las personas denuncien, precisamente que puedan acercarse ante la Profeco cuando son daños mínimos, hasta que realmente sea el momento de ya de hacer el pago, que tampoco se vayan como con la finta del el anuncio en redes sociales, que si tienen la posibilidad, pues se acerquen, ¿no? Que vayan a visitar como tal las instalaciones. Entonces, bueno, pues al final están desembolsando y pues vamos a ver cuántas carpetas se suman y pues en qué deriva todo esto. Y entonces, bueno, pues chicas, a mí me gustó mucho platicar con ustedes, les agradezco mucho el tiempo y la disposición para abordar estos temas. Se me fue el tiempo rapidísimo, el diálogo, participación, y pues nos estamos viendo en la próxima. Gracias, bye. Gracias, hasta luego.